Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Casa Roca no para. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo lo invito para que usted se ponga de pie. Vamos a adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Más conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido,
soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él. Libre en verdad. Soy hijo de Dios. Si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como
Muy buenas noches para toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Damos también una bienvenida a todas y cada una de las personas que hoy están sintonizadas por este canal de Casa Roca Tunja YouTube y por los canales de Facebook, Twitter y por todos los medios de comunicación que hemos estado llevando este mensaje. En el día de hoy vamos a traer una palabra bien importante y vamos a tratar de hacer una exposición a Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29. El título que precede a este texto bíblico de Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29 es Trabajo de Pablo por la iglesia. Y dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos, ojo con este versículo 27, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Es importante analizar que en el versículo que precede, en el versículo 23, entre muchas de las advertencias, nos está pidiendo el apóstol que no nos movamos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Y presten atención a lo que dice el versículo 23. Dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. ¿Y cuál es la esperanza? Pues por un lado la esperanza de la salvación plena, aquella que nos asegura que por haber creído en Cristo hemos quedado libres de toda condenación del presente y del futuro en relación con el pecado. Y todo esto porque quien nos ha quitado la condena del pecado también ha destruido el poder del pecado sobre nosotros. Es por esa esperanza que tenemos en que un día seremos presentados también delante de Él sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante a Él. ¿Qué día tan glorioso será aquel donde seamos limpios de toda culpa y corrupción que deja el pecado, cuando Jesucristo se presente a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga? Seamos hechos criaturas perfectas, así como aquel, y ya no criaturas, porque realmente la salvación se obtiene a los que creen en Jesucristo para cumplir la promesa que dice el Señor en Juan 1:12, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa que como hijos debidamente perfeccionados, cuando Jesucristo se presenta a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Si la esperanza gloriosa que hemos conocido por el Evangelio es la razón más grande que nos sostiene y la que nos motiva a seguir adelante, la declaración de hoy no puede ser más importante en nuestras vidas. ¿Y cuál es el centro y la columna de la predicación? El centro y la columna de la predicación va a ser este versículo 27, cuando dice, la esperanza del mundo sigue estando en lo temporal y en lo pasajero. Para muchos, la esperanza está en el presidente de turno, en el político de turno. Para otros está en las bolsas de valores. Para otros está en las promesas de tiempos mejores o de sus capacidades para resolver cualquier situación que interrumpa la paz y la felicidad buscada. Pero, ojo con esto, iglesia, el creyente, tú y yo que hemos creído en Jesucristo, hemos puesto en Cristo nuestra esperanza. Y de ella nadie nos moverá, porque de acuerdo con el texto para hoy, esa es una esperanza de gloria. Analicemos la naturaleza de esa esperanza. Vamos a entrar a analizar el primer tópico.
Veamos lo que hace única esta declaración. Y voy a mirar un primer punto o un punto A de este primer tópico. Veamos lo que hace esta declaración. Dice este primer tópico, Cristo en ustedes. Versículo 27c dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Analicemos este primer punto de Cristo en ustedes. Emmanuel se define como Dios con nosotros. Cuando Cristo nació en Belén, después de eso, en virtud de conocer a ese Cristo de la historia como Salvador personal, ahora podemos decir junto con el apóstol Pablo, Cristo en ustedes. Y hay una de las afirmaciones más poderosas que el apóstol Pablo lo deja y lo conmueve a uno cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en ti. Vive en mí, dice el apóstol Pablo. Pero qué importancia que Cristo viva en ti. Qué importancia que verdaderamente Jesucristo sea el Señor de tu vida y que gobierne tu corazón y toda tu existencia. Cristo vive en ti. Puedes decir junto con el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es una buena declaración para analizar y para reflexionar en el día de hoy. La única persona que puede decir esto es alguien que, como Pablo, en el camino a Damasco, ha tenido un encuentro personal con Jesús y lo ha invitado para que viva en su corazón, algo que tú tienes que hacer en tu vida. Se dice que los hoteles favoritos de la familia real británica en los Estados Unidos incluyen, entre otros, el Waldorf Astoria en Nueva York y el Beverly Hills Hotel, porque el concepto británico es que la realeza se merece lo mejor. Aún dicen las Sagradas Escrituras que los cielos no pueden contener la gloria de Dios, y Dios hecho hombre, al hacerse como Jesús, Jesús hace una declaración demoledora cuando hace ese contraste. Dice, las aves tienen nidos, los animales tienen madrigueras, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¡Qué ironía! La vida de Cristo mismo. El Rey de Reyes, el Rey de Gloria, el que es preeminente sobre todas las cosas, conforme lo dice Colosenses 1:18, que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Jesús mismo eligiera establecerse no en un hotel de 5 estrellas, sino en medio de pecadores imperfectos como tú y yo, y redimidos por el poder de su gloria. ¿Qué significa la palabra Cristo en ustedes? Cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Primero, que la ley ya no me condena. Segundo, que mi vida está llena con su santa presencia y su poder. Tercero, que ahora Cristo debe ser el centro de tu vida, de mi vida y la de todo creyente. Cuarto, que Jesucristo debe ejercer su soberanía en mi corazón y que ya no tengo otro dueño, sino solo Él. Bendita debería ser su presencia en nosotros. Ahora analicemos cuando dice la palabra esperanza de gloria. ¿Qué significa esa palabra? Que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Lo que uno aprende de una cultura como muchas veces la americana es el énfasis que se pone para que el ciudadano se capacite con la mejor educación, que tenga acceso a los mejores trabajos, que logre su propia casa y que tenga dinero dependiendo de sus riquezas. Esto hace a la persona autosuficiente con posibilidades de hacer realidad los propios sueños con un trabajo duro y determinado. Los que llegan a ese país, y muchas veces los que tienen el sueño americano todavía, quienes van tras de ese sueño, siguen los caminos de esta cultura. Es decir, todo con trabajo, todo con mi propio esfuerzo. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Sí, hay que trabajar porque el trabajo debe glorificar a Dios. Hay que estudiar porque uno también se estudia y se prepara. ¿Para qué? Para cumplir no un propósito personal, sino un propósito eterno. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Un propósito meramente personal o un propósito eterno? Allí el objetivo tiene que cambiar y nuestra vida tiene que cambiar. Dios nos ha creado para su gloria. Eso significa que nosotros no nacimos para este mundo, sino para el mundo de Dios. O sea, ¿para qué? Para su gloria. Jesús no lo pudo decir mejor cuando oró al Padre Celestial diciendo en Juan 17:16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero esa gloria no es solo para el futuro. Ese es el problema de muchos creyentes. La esperanza de esa gloria, además del cielo prometido, es para nuestra vida diaria con Jesús. ¿Qué significa? Que la vida eterna no vas a obtenerla hasta que tú mueras. La vida eterna
la empiezas a vivir desde el momento en que recibes a Jesucristo y crees en Él como el único Señor y Salvador de tu vida mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Y en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al que Él ha enviado. Juan 17:3. Qué importante que tú creas en Cristo y que tu vida verdaderamente va a comenzar con Él, a conocerlo, a vivirlo. Comienza desde ya, no perdamos más el tiempo. Es una hora inmediata. Ser eficaces cuando verdaderamente recibimos el Evangelio, la palabra de Dios, que llega a nuestro corazón para que tu vida sea cambiada, transformada, para glorificar el nombre de Dios. El Señor desea que vivamos el anticipo de esa gloria haciendo lo que Él mismo hizo. Y eso lo recuerda en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, que dice: la actitud tuya y mía, es decir, la actitud de ustedes, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí llegamos a un punto crucial del dogma cristiano. Creer que Dios se hizo hombre por ti, por mí, por amor, para traerte salvación y vida eterna. Este es uno de los dogmas de fe tremendos. A uno de los grandes teólogos le preguntaron: ¿cuál es el misterio más grande de la teología? Y dijo que el absolutamente otro, hablando de Dios, se hiciese hombre por mí. ¿Qué palabra? ¿Y por qué? ¿Qué lo movió? El amor por ti y por mí. Segundo tópico. Veamos el compromiso de esta declaración. Y miremos un punto A. Este punto no nos gusta. A nadie le gusta este punto, pero este punto es vital dentro del desarrollo y la explicación del texto bíblico que estamos examinando en esta noche. Alegrarme en mis sufrimientos. El pastor Silvano decía el versículo canalla, decía el pastor Silvano: Señor, ¿cómo voy a alegrarme en medio de las pruebas y en medio de las dificultades y en medio de los sufrimientos? Versículo 24 dice: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser perseguido por ser ahora parte de ella. Y fue tal su determinación en esto que para él los sufrimientos que padeció por causa del evangelio, lejos de sacarlo de su empeño en predicar a Cristo, se alegraba porque estaba convencido que la gloria que buscaba no era la de este mundo, sino la gloria de lo alto. Segunda de Corintios 11, 24 al 28, va a recordarnos este sufrimiento del apóstol Pablo. Primero, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 5 por 4, 20, casi 200 azotes. Segundo, 3 veces me golpearon con varas. Tercero, 1 vez me apedrearon. Cuarto, 3 veces naufragué. Quinto, pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Sexto, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio para otro. Séptimo, en peligros de ríos. Octavo, peligros de bandidos. Noveno, peligros de parte de mis compatriotas. Décimo, peligros a manos de los gentiles. Onceavo, peligros en la ciudad. Doceavo, peligros en el campo. Treceavo, peligros en el mar. Catorceavo, peligros de parte de falsos hermanos. Quinceavo, he pasado muchos trabajos y fatigas. 16avo, y muchas veces me he quedado sin dormir. 17avo, he sufrido hambre y sed. Y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y, como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. A mi pastor Darío, que también sobre él
también recae el peso de todas las iglesias de Casa sobre la Roca. Dios levantando sus brazos, igualmente cuando ustedes oran por nosotros, para levantarnos aún las preocupaciones que hay de los miembros de la iglesia y de todo lo que sucede en las iglesias. Pablo, en su defensa propia, de los que dudaban que él era un apóstol, ha dejado su lista de padecimientos con los que nos ha dicho que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alegrarse o gozarse en las tribulaciones de la vida es una contradicción de términos. El mundo nos ha mostrado que la alegría y el gozo no tiene que ver nada con los conflictos, ni nada con las enfermedades, ni nada con las pruebas. Que la alegría es una expresión de satisfacción, que la alegría es una expresión de triunfos, de honores, de fiestas y de derroches. Pero la esperanza de gloria que nos está refiriendo aquí el apóstol Pablo, pero la esperanza de gloria sobre la que se funda nuestra fe, es examinada por las aflicciones y por las pruebas. La fe se prueba en las dificultades. Y la verdad es que no todos pueden decir con el apóstol Pablo que se alegraban en sus sufrimientos. No todos nosotros podemos poner una lista de los sufrimientos, pero si vinieran, aceptémoslos por la gloria que nos espera. Bendito sufrimiento. Y no hace mucho dábamos una predicación poderosa cuando hablábamos de los sufrimientos, de cómo podíamos aprender de Jesús, de cómo Él afrontó los sufrimientos y las aflicciones, siendo Él nuestro ejemplo, cómo lo afrontó. Y hay un texto bíblico que a mí me conmovió, a mí me confrontó, verdaderamente llegó hasta mis entrañas, cuando dice, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Su mirada estaba puesta arriba. Nosotros tenemos que estar colocando nuestra mirada. Estos sufrimientos que padeceremos en la tierra son efímeros y no son comparados en nada con su gloriosa riqueza y con la inmensidad de estar en su presencia. Un punto B, después de mirar las aflicciones del apóstol Pablo, es un punto que quiero que ustedes también resalten y que ojalá nosotros pongamos en su debido lugar: amar a la iglesia. Muchos de nosotros nos hemos olvidado mucho de la iglesia. Pues la iglesia la amamos y muchas veces usufructuamos la iglesia. La usamos, miramos a ver qué fruto le podemos sacar de ella, pero no servimos y no amamos a la iglesia. Para nosotros muchas veces somos egoístas, pues pensamos primero en Dios, debería ser primero Dios, después nuestro cónyuge, después nuestros hijos, después el cuarto el trabajo y quinto la iglesia. Entonces lo dejamos como en un quinto lugar, como quien dice, si sobra algo, lo dejamos para la iglesia, no iglesia. Todos tenemos que cumplir funciones específicas. Y es más, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo murió por la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo nos está haciendo una referencia a amar a la iglesia. ¿Amas a tu iglesia? ¿Tienes un sentido de pertenencia? Que a pesar de las aflicciones, de los sufrimientos que hay aún también dentro de la iglesia, tú sigues amando y tú sigues trabajando y das de tus dones hacia ella. El versículo 24b dice, ahora me alegro en medio de mi sufrimiento por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Todos esos sufrimientos, ¿en qué favor? En favor de la iglesia. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y además de llevarlo a una radical conversión, de quien posteriormente va a hablar de él como cabeza de la iglesia, tuvo por ella su más especial amor, su más especial dedicación, no solamente amor, sino dedicación, y por quien sufrió hasta la misma muerte, porque tanto Jesús murió por ti y murió por la iglesia. El apóstol Pablo también murió predicando la palabra. Su pasión por la iglesia nos ayuda de igual manera a trabajar. Deberías trabajar por la iglesia, deberías luchar por la iglesia y deberíamos ser consumidos por ella. En la esperanza de gloria a la que el apóstol Pablo hace referencia, la iglesia ocupará un lugar especial. Nos llama la atención que Cristo no murió por todos los pecadores, sino porque lo hizo por la iglesia, con el propósito de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas ni cosas semejantes. En esto hubo dos acciones supremas. Primera, un gran amor. Y segunda, un gran sufrimiento, lo cual habla tanto de la naturaleza de la iglesia. Estas dos cosas, el amor y el sufrimiento, nos deben relacionar también con la iglesia. Amor y sufrimiento. Amor y sufrimiento. Debemos amarla, pero debemos estar dispuestos a entregarnos por ella. Por eso de que la doctrina de la prosperidad es una doctrina de demonios y no habla la verdad. ¿Pero acaso no vale la pena servir con todos nuestros dones y talentos a esta iglesia por la que Cristo dio su vida?
Si es esa iglesia la que un día estará vestida para las bodas del Cordero, vale la pena sufrir por ella. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Tercer tópico. Veamos el misterio revelado de esta declaración. Y vamos a mirar un punto A de este tercer tópico. Un misterio que había estado oculto. Versículo 26a dice, anunciando, ¿qué anunciamos? Anunciamos el misterio que se había mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Nos llama la atención que el apóstol Pablo, en el contexto de su gran declaración acerca de la esperanza de gloria, hable de un misterio que había estado oculto. ¿A qué se refiere con esto? A primera vista, pareciera que Pablo estuviera hablando de algo difícil de descifrar o de entender, como si fuera un secreto, pero la palabra que usa acá es para hablar de algo que ha estado oculto o escondido a las generaciones anteriores. Así que Pablo nos va a decir que ese misterio ha sido revelado a todos los santos, eso es, a los judíos y también a los gentiles. El contenido de este mensaje es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ambos pueblos habían vivido alejados de Dios y sin esperanza. Y hay mucha gente que está sin esperanza. Hay gente que se está muriendo y no tienen ni idea quién es Dios. No tienen ni idea. Hay mucha gente que dice que es atea. ¿Y por qué es atea? No, porque no creo en Dios. ¿Y por qué no cree en Dios? No, porque ¿qué no? No hay fundamentos, no hay nada. Anteriormente teníamos un ateísmo filosófico que también es rebatido completamente por las evidencias contundentes de toda la revelación general, de toda la revelación del mismo Jesucristo y de todo lo que Dios ha hecho. Comprueben que Jesucristo no resucitó y realmente grandes teólogos como Josh McDowell, que se convirtió al cristianismo siendo ateo, Strobel, ahí tenemos el caso de Cristo, una obra maravillosa de un periodista y con una formación tremenda, de hacer una investigación exhaustiva y verdaderamente comprobó de toda su investigación que Jesucristo resucitó entre los muertos. No nos extraña que la humanidad entera esté atravesando por momentos tan complejos que su entendimiento continúa entenebrecido por las tinieblas y la gente sigue amando más las tinieblas que amar la luz y la verdad. Entonces, iglesia, en el caso de los judíos, quienes tienen toda una historia relacionada con Dios, habían vivido lejos de Él, sobre todo en lo que respecta a su esperanza mesiánica, es decir, no creyeron que Jesucristo fuera el Mesías, el Emanuel. En el caso de los gentiles más, porque ellos vendrían a ser injertados como una rama silvestre en el olivo que era Israel. Pablo nos dio a conocer este misterio a través de la predicación de la palabra. Por eso es tan importante predicar la palabra. Ahora nosotros los gentiles también gozamos de esa esperanza en la gloria que ha de manifestarse. Miremos un punto B de este tercer tópico. Visto en las gloriosas riquezas que es Cristo en ustedes. Versículo 27, que es la clave de todo este análisis que estamos haciendo. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Pablo, antes de hablarnos de la esperanza de gloria, nos habla de las riquezas de la gloria. Miren este punto interesante para hacer esta exégesis y este análisis de los textos bíblicos. Antes de hablarnos de la esperanza de gloria, el apóstol Pablo nos habla de las riquezas de la gloria. ¿Qué quiso decir con esto? Pues que si bien es cierto que en la tierra tenemos grandes tesoros, muchos de ellos concentrados en pocas manos, las riquezas de la gloria de Dios simplemente son incomparables. No puede haber algo más rico que esta gloria de la que el apóstol Pablo nos habla. En el Antiguo Testamento, aquella gloria de Dios se manifestaba de una manera visible y en no pocos casos hizo su presencia, de la que Israel tiene el recuerdo por ser el único pueblo en la tierra que vio esa gloria anticipada, antes de ser disfrutada en el cielo. Pero la riqueza de esa gloria llegó a su cumbre cuando vimos en la persona de Jesús. La revelación humanada de Jesús nos habla el pastor Darío. Recuerden ustedes que hubo una revelación a través de lo creado. Recuerden que hubo una revelación escrita, pero la revelación máxima es cuando Dios se hace hombre y se hace hombre en Jesús, 100% humano y 100% divino. Ahí está
en la revelación máxima que podemos encontrar, Dios hecho hombre, por ti, por mí, para venir a salvarte, para venir a salvarme y para venir a salvar a toda la humanidad por amor. Fue Juan quien, hablando del Verbo eterno y luego del Verbo encarnado, dijo en Juan 1:14, esta proclamación de una palabra revelada por el Espíritu Santo, que es maravillosa, que también se me pone, así como dicen, la piel de punta y los vellos de punta cuando escucho esta manifestación, cuando dice, y el Verbo Cristo, y el Verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la gloria que fue un privilegio para Israel, ahora la podemos disfrutar también los gentiles en la persona de Jesús. La gran tarea nuestra será la de dar a conocer entre la gente las riquezas de esa gloria. Y la riqueza es el mismo Cristo Jesús, con su infinitud de manifestaciones y de vida. Él es la vida misma, Él es el Verbo mismo. Y entro ya al último último tópico. Veamos el propósito de esta declaración, la esperanza de gloria, a la que Pablo se refiere aquí, tiene su origen en la predicación del Evangelio, el que contempla a Cristo en toda su dimensión. Jesucristo es el Evangelio mismo. Jesucristo, Él es la vida eterna, y ese Evangelio es el que Pablo ha anunciado. Pero Él tenía un propósito. Si bien es cierto que Él anunciaba, enseñaba y amonestaba a todo hombre, era con el único propósito de que ellos llegaran a ser perfectos delante de Dios. La predicación contempla el ganar a los pecadores para Cristo, salvarles de la ira divina, pero luego enseñarlos con toda sabiduría para que lleguen a ser auténticos discípulos de Cristo. ¿Hasta que qué? Hasta que crezcan en su cuerpo y lleguen a tener tal madurez, lo que el apóstol Pablo habla de perfectos en Cristo, para prepararlos de manera que disfrutemos de esa esperanza de gloria aquí en la tierra y luego la que nos espera en el cielo. Pablo nos dice que para esta lucha, según la potencia de Él, no es fácil llegar a esa madurez, pero esto es la meta, este es el propósito. Los que nos ayudan a lograr esto nos animan continuamente y porque nos aman, también nos exhortan a llegar a esa madurez espiritual. Pablo no lo había logrado, pero proseguía a la meta. Hagamos lo mismo. Conclusión. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Qué declaración tan llena de significado y reconocimiento para aquel que todo lo hizo por nosotros. El salmista se preguntó una vez diciendo en el Salmo 73:25, presten atención a esta afirmación tan tremenda del salmista. En el Salmo 7:3-25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. ¿Y quién es el que está allá, que es nuestra esperanza de gloria? Alguien hizo un resumen de su vida de la siguiente manera. Nació en una oscura aldea, hijo de una mujer campesina, creció y trabajó como carpintero hasta la edad de 30 años. Entonces enseñó, predicó el Evangelio, sanó toda enfermedad y toda dolencia. Nunca escribió un libro, nunca tuvo oficina, no estableció una familia ni poseyó un hogar. No fue a la universidad, nunca viajó a más de 320 kilómetros del lugar de su nacimiento, nunca hizo ninguna de las cosas que se asocian usualmente con la grandeza, jamás presentó credenciales porque no las tenía, él era su propia credencial. Había llegado apenas a los 30 años, cuando la corriente de la opinión pública se volvió en su contra. Sus amigos huyeron, fue entregado a sus enemigos y se les sujetó a la farsa de un juicio. Fue clavado en una cruz entre dos ladrones. Mientras agonizaba, sus verdugos echaban fuertes sobre sus ropas, única propiedad que tuvo en este mundo. Y estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de lo que dice la palabra, que los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Y en su infinita sabiduría, en su infinita omnipotencia, Dios quiere morar en tu corazón, en un hombre imperfecto, para traernos salvación y vida eterna, para transformarnos a la imagen de Cristo, para vivir conforme Él vivió, para predicar el Evangelio y las buenas nuevas, para experimentar
lo maravilloso que es estar en su presencia. Yo quiero invitarte para que tu vida tenga un propósito, para que verdaderamente coloques tu esperanza en Cristo Jesús. Coloquemos verdaderamente nuestra vida en Él. Sin Él nada podemos hacer, sin Él nada somos. Conforme lo dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Oro para que la iglesia pueda encontrar una esperanza. Oro para que tú tengas la esperanza. Oro para que tu esposa y tú, tu familia y tus hijos puedan colocar la esperanza en Dios, la esperanza en Jesús. Para que la nación toda, Colombia, Tunja, el departamento de Boyacá, coloque su esperanza en Jesús. Escuchen la predicación y la revelación de este misterio escondido por todos los siglos que es Cristo Jesús. Dios hecho hombre, el Verbo hecho hombre, que murió por ti, por mí, por amor a ti, por amor a mí y por amor a toda la humanidad. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Amén, iglesia. El primer paso para verdaderamente tener una transformación en tu vida es recibir a Cristo en tu corazón. Yo les pido que hagamos esta oración, la hagas de todo corazón. Dame tu corazón porque de él mana la vida, dice la Sagrada Escritura. Hazlo de todo corazón, inclina tu rostro allí donde te encuentres y repite conmigo esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche yo te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida. Y yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario, cargaste con todos mis pecados para traerme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por mi incredulidad y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta noche yo te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén y amén. Y vamos a orar, iglesia, porque si ustedes se van a dar cuenta, el propósito de Dios es la gran comisión y por medio de la predicación las personas puedan recibir y creer en Jesús. Por eso la importancia de la iglesia, por eso la importancia de amar a la iglesia. Y le doy gracias a Dios por cada persona que da sus contribuciones, da sus donaciones, da sus diezmos y ofrendas para el sostenimiento de la iglesia y para que podamos seguir llegando al mundo entero. Ya tengo conocimiento de que la palabra está llegando a Turquía, está llegando a China, está llegando a Centroamérica, está llegando a Sudamérica y está llegando a lugares donde jamás llegué a pensar que podía llegar. Oremos por los diezmos y ofrendas. Padre, mi Señor Jesucristo, yo quiero pedirte que se cumpla en cada persona que diezma y ofrenda lo que está escrito en tu palabra. Que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Por último, decirles que se inscriban en los cursos de ADN y llaves del poder. Ya estamos prontos a cerrar las inscripciones en los formularios. Sigamos orando para prepararnos para la apertura de la iglesia. Y recuerden, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. A todos ustedes los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.